que vamos a viajar por el mundo para ver las realidades que existen en otros países. Algunas de ellas, por supuesto, afectan a la República Argentina, así que muchísimas gracias por estar acompañándome. Bueno, por supuesto que tenemos una novedad muy importante que va a tener lugar el próximo domingo, porque en la República venezolana va a haber elecciones para elegir al próximo presidente. Sabemos que están compitiendo Nicolás Maduro, la persona que se niega, por supuesto, a todo aviso de razonabilidad, diciendo que él va a ganar sin ningún tipo de duda, pero por otro lado amenaza a la gente diciendo que, bueno, que si no ganamos nosotros, se refiere al Partido Socialista Venezolano, va a correr sangre. Y por otro lado, el candidato que está representando Urrutia, que representa a Corina Machado, que es una mujer que es la cabeza de la oposición, a pesar que ella fue interdicta o inhibida para presentarse en las elecciones de Venezuela. La prohibición era porque, por supuesto, tenía un caudal de votos enorme y, bueno, y con cualquier excusa las dejaron fuera de carrera. Luego Corina Machado eligió a una persona muy inteligente, muy sabia, diría yo, una señora Corina también, que fue impedida de concursar, Corina Lloris, que fue impedida también de presentarse en las elecciones. Así que esto es lo que estamos teniendo, con noticia que vamos a seguir desarrollando. Pero en este momento tengo una comunicación telefónica con el doctor Franco Fiumara, juez penal de la provincia de Buenos Aires, titular de la Sala 3 Penal, una persona que es experta en delitos de lesa humanidad, genocidio, un consultor internacional de primerísimo nivel. El doctor Franco Fiumara va a charlar con nosotros de un tema que a mí me preocupa y que es el tema que recibió la República Argentina de la amenaza que yo no diría ni siquiera veladamente, directamente hizo la República Islámica de Irán. Franco, ¿me estás escuchando? Aquí Alberto Rojoliquier te saluda y gracias por estar con nosotros. Alberto, un gusto estar contigo, con toda la audiencia y desde aquí, desde Paraná, donde hemos hecho también un conmemorativo homenaje a las víctimas del atentado de AMIA. Bien, Franco, sabés que, bueno, yo ya di la apertura, que obviamente cuando hace por 10 días aproximadamente, cuando el presidente Javier Milei hizo referencia a Irán, Irán se sintió agraviado. En realidad, la justicia argentina, en la Cámara de Casación Penal, le atribuyó responsabilidades en los dos atentados de la Embajada de Israel, 17 de marzo del 92, y la AMIA, 18 de julio de 1994, a la República Islámica de Irán y también, por supuesto, a Hezbollah. También teniendo en cuenta que incluso estas personajes que luego fueron requeridas por las circulares rojas de Interpol ni siquiera se presentaron para estar de acuerdo a derecho. La pregunta es, ¿qué se hace en un país? ¿Ante qué foro se va presentando una denuncia de un calibre tal cuando incluso Irán forma parte de las Naciones Unidas que está amenazando a la República Argentina? Alberto, gracias por la pregunta, que es amplia, contundente y también concisa y precisa. Paradoja de que es así, pero lo que se puede hacer. Una cuestión que, ajeno a lo que sean todavía los foros, tendría que ser a nivel diplomático en algunas cuestiones, como las consultas de los embajadores o de los encargados de negocios. Recordemos que Argentina tiene representatividad en la República Islámica de Irán y Irán tiene embajada también en la República Argentina. Por lo menos había que preguntar y llamar y que hagan una aclaratoria en relación a lo que fue, como vos bien dijiste, como llamémosle, como una amenaza solapada pero clarísima y directa, sobre todo sabiendo los antecedentes que tenemos en Crece. Ese sería un primer paso que se debería dar bajo mi punto de vista, ¿no? Una vez que se hace esto, igual forma, porque necesitamos alguna especie de explicación al respecto de retractación o de reconfirmación, ahí sí, vos podés ir conforme lo manifestado por la Convención de Bien oportunamente que rige las cuestiones de carácter diplomático, podés primero aplicarla al mismo, incluso llegar hasta expulsar o darle un término para que abandone la embajada en la República Argentina, aquí de Irán, y a partir de allí podés hacer todo el tracto que sea la Corte Internacional con sede en La Haya, de un reclamo argentino o una acción o declarativa, inclusive consultiva o en forma directa, como que se aplica una sanción en la República Islámica en base a lo que se puede llamar como un anticipo de una amenaza. Digo anticipo de una amenaza, parece descabellado, pero lógicamente lo hablo así para que entiendan más fácil los oyentes de lo que podría ser técnicamente una agresión, ¿no? Una agresión que todavía no se convirtió en beligerancia, pero sí un acto previo a la misma. Sí, a mí me llama un poco la atención, porque por un lado la República Argentina, creo que con un criterio que yo comparto, declaró a Hamás organización terrorista, dicho sea de paso,
jamás está considerada como organización terrorista por toda la Unión Europea, por Estados Unidos de Norteamérica, etcétera. Y considerando ese tema, fundamentalmente, luego viene la amenaza también de la República Islámica de Irán. Me da un poco, ¿cómo te diría? Un poco de curiosidad, porque incluso cuando quedó luego de la Cámara de Casación Penal firme la responsabilidad de Irán y Hezbollah, ni siquiera... Bueno, ni siquiera hubo un llamado a consulta. Bueno, si bien existe la relación diplomática, por lo menos en lo formal, porque tengo entendido que no existen los embajadores, sino que hay una representación de bajo nivel de la República Argentina en Irán. Pero bueno, encargados de negocio de ambos lados. exactamente, exactamente. Y la verdad que uno también se pregunta incluso cuál es el sentido de tener hasta incluso relaciones diplomáticas con este régimen islámico de Irán. Eso es lo que provoca ruido incluso. Yo por eso, Alberto, sabés que yo soy muy directo en estas cuestiones, quizás ahí me falla la diplomacia y me pasa factura la parte jurídica o judicial de ser más ejecutivo al respecto, ¿no? No sé cuáles son los intereses entre ambas naciones, si es un intercambio comercial, es un análisis quizás un poco más delicado al respecto, pero en relación a esto, yo pasaría en el primer paso, es decir, por lo menos, o si no me aclaran la situación, que para eso se usan los canales diplomáticos, para pasar a un segundo grado, por lo menos retiraría al encargado de negocio y dejaría vacía lo que es la embajada, y que tendremos representatividad de un tercer país, que es lo que se estila hacer en estos casos en concreto. Yo no recuerdo ahora en crisis si en el medio de cuando fue el conflicto directo, si Brasil no nos estuvo representando un tiempo, pero sí en más de una oportunidad hay países amigos. No hablo de cuestión de políticas partidarias, sino de políticas de Estado y lo que tiene que ver con la geopolítica, y oportunamente hemos operado Argentina, incluso en la relación con Gran Bretaña, cuando no teníamos relación directa, sino que se tercerizaba a través de un país que nos representaba. Entonces acá hay varias formas de acción como para demostrar lo que es un poco no tolerar esa amenaza solapada, pero también porque puede ser un modo de advertencia, porque realmente para mí fue muy preocupante la manifestación. Dicho en personaje diplomático, ellos podrían decir, no, dijimos que en algún momento cuando necesiten votos no se los podemos dar, pero también esto puede traducirse, cuando tengamos algún problema lo vamos a solucionar de esa forma. De hecho tuvimos los atentados. Por eso te doy las dos posibilidades al respecto. Sí, correcto. La verdad es que es una situación un poco extraña o sui generis, básicamente, ¿no? Porque por un lado algunas personas dirían, bueno, en realidad el intercambio comercial, bueno, las cifras oficiales, por lo menos al año 2000, en su momento, la verdad que las relaciones comerciales fueron decayendo. Creo que en el año 2022 la Argentina exportó productos de harina de soja por 448 millones de dólares, cifra que era mucho mayor muchos años atrás, lo cual quiere decir que no es una situación que la verdad que le va a hacer perder el sueño a la República Argentina, no desde el punto de vista del comercio internacional, tampoco de la dependencia petrolera. Irán, claro que es un gran productor y exportador de petróleo, porque la verdad que Argentina, además de tener petróleo, también tiene acceso a los mercados internacionales de compra de petróleo, así que en ese plano tampoco. Y la verdad que también me llamó incluso la atención, porque es inevitable que uno piense que cuando se hizo hasta el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán para tratar de traer a una jurisdicción extraña y contrariando y rompiendo todo el derecho legal penal argentino, la verdad que tampoco entendí cuál era el motivo en aquel momento, cuando ya había sospechas muy, pero muy firmes de que Irán estaba atrás de los dos atentados, y que luego se hace un memorándum de entendimiento que era una manera de, en realidad, de diluir la responsabilidad, y era prácticamente total una mentira que incluso, la verdad, a punto tal de que no le sirvió a la República Islámica de Irán, porque el memorándum de entendimiento desgraciadamente fue ratificado por la República Argentina, pero ni siquiera se llegó a tratar en el Parlamento iraní. El objetivo que tiene Irán era justamente dar de baja las alertas rojas, para decir esto, que en sus países amigos, que se llaman algunos de ellos hermanos latinoamericanos, que son peor que Abel y Caín, como sabemos en la historia bíblica, ellos pasean y con esas alertas rojas no pueden transitar en otros países que no sean de países cómplices. Ahí estuvo el objetivo de ello, y por eso no hubo ratificación. Y esto es sostenido incluso por la Cámara Federal, cuando dejó sin efecto la que generó la nulidad de ese error estratégico político
y que lo subsanó el Poder Judicial a través de la nulidad del memorándum de entendimiento, ¿no? Desde este punto de vista de acá de la República Argentina realmente fue incomprensible, por la misma Cámara Federal lo manifestaba, incomprensible lo que se trató de hacer cuando había otros medios alternativos, incluso juicio en ausencia, que era algo más sencillo de acordar, de poder sacar y plasmar y que ellos se puedan defender con o sin presencia o de la forma de buscar alternativas que hacer un memorándum de entendimiento que todavía sigue la causa abierta y bueno, y está arreglándose a ver en cuanto arreglándose en el sentido de fechas, de acordar fechas para cuando se puede realizar el correspondiente juicio oral. Por eso es algo descabellado, ¿no? Que todavía no lo comprendo luego de tantos años, ¿no? Que estamos hablando de esto. Pero sí lo que no podemos permitir como Estado Nacional es que nos hagan amenazas solapadas. Yo en algún momento siempre digo y trato de pacificar ánimos, uno tiene que saber evaluar, a veces hay contestaciones que son fuera de lugar, margen de lugar, por ejemplo los presidentes que como el presidente Maduro, que es un cómplice permanente del gobierno de Irán, que dice barbaridades en relación al Poder Ejecutivo Nacional, eso yo creo que fue acertado ahora en esta última oportunidad que ya no contestaron para no darle más entidad al presidente, al dictador Maduro, pero también hay que hacer algunas cuestiones que en definitiva sí, cuando uno tiene que cierta amenaza solapada puede tener consistencia, ahí sí que hay que tomar acción directa y por lo menos pedir explicación. Absolutamente. La verdad que el tema incluso del memorándum de entendimiento, que la verdad que es un memorándum que nunca lo entendí, porque tuvo que haber habido carne podrida, porque a alguno le habrá servido para tapar los trapos sucios, no sé cuál fue el motivo. En aquel momento se argumentó que bueno, la Argentina de alguna manera que cambiaba, exportaba granos y entonces recibía petróleo, y Argentina podía verle granos a cualquier otro país del mundo y el petróleo lo podía conseguir de otro país del mundo. Y la verdad que ese fue en aquel motivo, pero la verdad es que esto te lo voy a comentar, vos sabés que esto posiblemente lo conozcas, que en una reunión privada, cuando era canciller en aquel momento, Héctor Timerman dijo que no había nada absolutamente, que no estaba aprobado la responsabilidad de Irán. Y luego, en reuniones privadas, Héctor Timerman, cuando algunas personas muy importantes le dijeron, pero ¿cómo haces este memorándum de entendimiento? Y Héctor Timerman contestó, ¿y con quién querés que haga un entendimiento y tratar de encontrar alguna aclaración jurídica si no es con los que perpetraron el atentado? Esto quedó en algún momento con muchos testigos, que esto fue dicho por el canciller Timerman. La verdad que Argentina está viviendo, es un país de la sombra también, ¿no? A través de la historia. Pero de todas maneras, como es lo que estamos viendo. Entonces vos decís que habría una posibilidad de plantear ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya esta consulta respecto de la amenaza que hizo Irán contra la República Argentina. Es una alternativa válida. Primero yo haría el juego, como te dije, de los agregados diplomáticos en cada embajada. Digo agregados porque considero, no recuerdo bien ahora, que son los encargados de negocio los que están en cada una de las embajadas. Tras cartón, si no tengo la respuesta, una respuesta satisfactoria, que no deje manto de duda que no fue una amenaza, no una amenaza solapada, que todos lo hemos comprendido como tal cual, somos personas medianamente inteligentes que comprendemos lo que quiere decir. Entonces el segundo paso es ir ante la Corte Europea, ante la Corte Internacional de Justicia, que es el único organismo de la Carta de Seguridad, de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Y que también impacta en el Consejo de Seguridad. Así que, bueno, la verdad que el tema se está complicando, porque estamos viendo un avance de esta actitud totalmente negativa, beligerante, espantosa, porque hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Bueno, evidentemente vos aclaraste muy bien la situación. Primero pedir en consecuencia explicaciones a la República Islámica de Irán y a partir de eso ver cuál sería el segundo paso. En el sentido que si se desdicen y aclaran que no tuvieron esa intención, es una situación, y en este caso que eventualmente confirmaran estas amenazas veladas, pues, habría eventualmente una posibilidad ante la Corte Internacional de Justicia. Pero creo que habría que hacer algún tipo de situación, porque no puede ser que un país sea rehén de una amenaza. Alberto, comparto plenamente. Lo único que nosotros no debemos hacer es permitir que esto siga avanzando. Ya sabemos con qué países contamos en América Latina. Lo que organizó el Congreso Judío Latinoamericano, AMIA y DAIA, el Congreso contra el Terrorismo, fue muy claro quiénes fueron los países hermanos que se acercaron acá para apoyar eso y firmar un documento
en común. Reitero, acá hay un error conceptual cuando se habla de políticas partidarias. Es una política de Estado con países hermanos, con política de Estado, lucha contra el terrorismo, y ya sabemos quiénes son los enemigos que tenemos en la propia frontera. Perdón, quizás soy muy duro al decir países enemigos, no son países enemigos, sino ahí sí que hay un cariz político que no es compartido, que permiten a nuestro enemigo, que son los que atacaron oportunamente, que transiten dentro de su territorio nacional libremente y también recibiendo condecoraciones, abrazos y aplausos, como pasó con Bolivia, como pasó con la dirigencia política boliviana, perdón, mejor dicho y aclarado, o también como sucede ahora en el norte de Chile, también con el pulular de miembros de Hezbollah, también con Venezuela, que ya sabemos que prácticamente es un caso perdido, y bueno, y esperemos que sean respetadas las elecciones democráticas como corresponde y no al estilo como hace el chavista, el régimen también de Maduro, que está acá en esto, y después sabemos que no tenemos solución tampoco con Nicaragua y tampoco con Cuba, donde estos que tienen alertas rojas pasean libremente y se nos ríen en la cara. Bueno, la verdad que yo te agradezco enormemente, sé que estás en un aeropuerto en este momento, la gentileza o pronto para embarcar, la gentileza que tuviste para aclararnos estos conceptos, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por tu gentileza. Gracias Alberto, y ya casi embarcando el avión te mando un fuerte abrazo y cariños a todos los oyentes. Gracias, muy amable. Gracias. Bien, gracias. He dialogado con el doctor Franco Fiumara, juez penal, titular de la Sala 3 Penal de la provincia de Buenos Aires, en Loma de Zamora, y además es una persona de consulta internacional respecto a delitos de genocidio y delitos de lesa humanidad. Y bueno, me pareció importante porque nunca, yo por lo menos que ejerzo periodismo hace tantos años, no escuché en ningún medio de comunicación qué es lo que tiene que hacer la República Argentina respecto de una amenaza. Porque Argentina, la verdad que una de las cosas hay que aceptar que es un país que siempre anhela la paz. Argentina no amenaza absolutamente a nadie como país respecto de que van a pagar, y digo esto porque la verdad que estas manifestaciones de la República Islámica de Irán se canalizaron a través de un periódico que depende del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, que es el Tehran Times, que dice que bueno, que Argentina eventualmente va a pagar un costo duro y va a tener una sanción. La verdad que fue una amenaza total y absoluta. E incluso ellos aclaran, no importa el tiempo que nosotros podamos esperar para ejercer este castigo. La verdad que es un régimen asesino, terrorista e insoportable. Y bueno, creo que el acuerdo y la charla con el doctor Franco Fiumara fue, en mi opinión, muy aclaratoria, cuando él dice, bueno, en principio pidamos un pedido de aclaraciones a la embajada iraní que está en la República Argentina, si se desdicen o no. Si aclaran y si se desdicen es un camino, si no se desdicen y confirman, bueno, quedaría la posibilidad de abrir una consulta ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para, bueno, que por lo menos quede registrado oficialmente en organismos internacionales esta amenaza que eventualmente puede devenir el día del mañana, Dios no lo permita, en un atentado más. La verdad que también es cierto que cuando acá en la República Argentina se tomaron decisiones, creo que valientes, que hizo el gobierno argentino en este caso, de declarar a Hamás organización terrorista, por ejemplo, y la verdad es que la gente dice, bueno, esto nos coloca a la República Argentina en una situación de riesgo de atentados. Pregunto, en el año 1992, Argentina no tenía declarado a Hamás como organización terrorista, ni siquiera a Hezbollah, porque la organización terrorista que fue declarada por Argentina, Hezbollah, la hizo el gobierno de Macri en el año 2018. Javier Milei declara la organización terrorista a Hamás en el año 2024, pero los atentados de la embajada contra la Embajada de Israel en Buenos Aires se realizó en el 1992 y contra la AMIA en 1994. O sea que, si vos crees que el terrorismo necesita excusas para matar y asesinar, bueno, pruebas al canto. Absolutamente el terrorismo maneja su propia agenda, no le interesa otro tipo de situaciones, ni siquiera repara ni tiene ningún tipo de problemas en materia de asesinar gente para conseguir un objetivo determinado. Y esto lo quiero comentar y aclarar. Argentina ya estaba en una situación de riesgo y ya está en una situación de riesgo aún sin haber declarado ni a Hezbollah ni a Hamás como organización terrorista.